Confía, nuestro Dios es bueno. Y el Señor me daba esta semana un texto que me gusta mucho y que trae una historia, porque en la Biblia no hay fábulas, hay historias, cosas que de verdad sucedieron, y el Señor las dejó allí para que podamos aprender de esas historias. Vamos a ir, por favor, y hoy nos vamos a mover en este texto todo el tiempo. Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 18. Primera de Reyes 19, versículos 1 al 18. Elías huye a Sinaí. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. El Señor le habla a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Lean por favor ustedes el versículo 10. No, pero así no, todos. He servido, derribó y mató. Duro, duro. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder. Léanlo por favor. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero derribó tus altares. Yo soy, y ahora
Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado hasta ante Baal, ni lo han besado. Esta historia tiene detalles muy interesantes. Yo no sé si notaron que lo que leyeron ustedes era lo mismo. Era lo mismo. Y Dios le hablaba y Elías seguía, y lo vamos a mirar más adelante, con la misma queja. El profeta Elías fue un hombre extraordinario. Fue un profeta tan usado por Dios. Fue un profeta a través del cual Dios manifestó cosas extraordinarias. Cuando ustedes empiezan a leer la historia de Elías, ustedes se encuentran con un hombre que por una palabra cerró los cielos durante 2 años y no llovió y no cayó ni siquiera rocío. Díganme si eso no es tremendo. Ese hombre vio cómo de una manera sobrenatural, mientras estuvo ese tiempo en que no hubo lluvia, la comida empezó a escasear, pero él fue sostenido por Dios. Pero ese mismo hombre en algún momento, de manera sobrenatural, fue enviado al arroyo de Querit, y allí en ese arroyo Dios lo alimentó. Y lo alimentó, dice la palabra, con pan y carne. Pero no era que alguien se lo llevara, sino que cuervos le llevaban el alimento. Ustedes se imaginan un cuervo que es carroñero, que come carne, cogiendo un pedazo de carne, y en lugar de comérselo, iba y se lo llevaba a Elías al arroyo. Eso es sobrenatural. De por sí que fuera un pájaro el que le llevara la comida era sobrenatural, pero que fuera un pájaro que come carne el que le llevara la comida intacta para que él se la comiera era sobrenatural. Pero este hombre vio además que Dios era bueno y que era su proveedor, porque a través de una viuda en Sarepta recibió provisión. Tiempo de escasez, no había nada, nada se conseguía, y Dios le dice: ve hasta Sarepta de Sidón, y allá hay una viuda, y a través de ella yo te voy a sostener. Y ustedes conocen la historia, de hecho hemos predicado de esa viuda aquí. Elías llega, y en ese momento la mujer dice: qué bueno que estés aquí, bienvenido, tal. Pero cuando él le dice: oye, regálame agua, y después le dice: dame una torta, y ella le dice: a ver, ¿cómo te dijera? Tengo lo de preparar, una para mi hijo y otra para mí, y después de que nos la comamos, nos vamos a dejar morir porque no hay nada. Y él le dice: dame a mí primero de comer. Y esa mujer obedece, y a través de la obediencia de esa mujer, ese hombre pudo quedarse en esa casa viviendo, y en la casa de esa mujer, para ella, para su hijo y para el mismo Elías, no faltó la provisión. O sea, él vio a Dios en tiempo de crisis obrando a su favor. Este hombre hizo reunir 450 profetas de Baal y les lanzó un desafío. Les dijo: vamos a levantar cada uno altar a nuestro Dios, y que Dios se manifieste en el altar.
Y el Dios que se manifieste, ese va a ser el Dios verdadero. Y si ustedes han leído esa historia, los profetas de Baal levantaron el altar y empezaron a esperar, y en ese altar no pasaba nada, porque la manifestación que tenía que darse era de fuego. Y dice la palabra que esos profetas de Baal empezaron a cortarse. ¿Por qué? Porque necesitaban dar una ofrenda, un sacrificio de sangre, para que su Dios se manifestara, ese Dios con D minúscula. Y por más que hicieron, nada pasó en ese altar. Pero cuando llega el momento en que Elías iba a ofrecer el sacrificio, y él hizo que todo el pueblo estuviera allí atento a lo que iba a pasar. Y cuando llega ese momento, él dice: pongámosela más difícil. No solo hagamos el sacrificio y puso todo, sino que puso mucha agua. Y ustedes saben que donde está lleno de agua, ¿qué pasa con el fuego? Más difícil que salga, ¿cierto? Más difícil que llegue a quemar algo si está totalmente mojado. Pero él dijo: pongamos agua, y mucha agua. Otro día les explicaré lo del sacrificio que fue poner esa agua. Pero ponen el agua, ponen el sacrificio, e inmediatamente Dios responde con fuego. Un fuego que consumió el agua, consumió el sacrificio, y no quedó la menor duda de que el Dios de Elías era el Dios todopoderoso. Y luego de eso, él, porque la Biblia no dice que él y 500 personas más, él mata a todos esos profetas de Baal que no pudieron resistirse ante la manifestación gloriosa del Dios de Elías, que es nuestro Dios. Vemos entonces a un Elías que conocía a Dios, que había vivido viendo la manifestación sobrenatural de Dios y que vivía haciendo la voluntad de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿tú has visto hasta el día de hoy a Dios obrar a favor tuyo en tu vida? ¿Has visto a Dios hacer algo por ti durante tu vida? ¿Poquitas cosas o muchas cosas? Ok, entonces van a tomar su agenda y van a empezar a apuntar cosas que Dios ha hecho por ustedes hasta el día de hoy. Por favor, bien juiciositos. Espero que todos tengan allí en qué anotar y empiecen a escribir. ¿Qué ha hecho Dios por ustedes hasta el día de hoy? No dejen de escribir, por favor. Y yo creo que ha hecho más de una cosa. Y si no tienes lapicero y no tienes hojita, alguien, por favor, levante su mano, el que no tenga en qué apuntar, y le vamos a entregar algo. Alguien que le comparta por aquí a nuestro hermano algo con que apuntar. Ya hay hoja, ahora necesitamos lapicero. Si no hay un lapicero adicional, allá en las... mire, aquí hay lapicero. ¡Qué bendición! ¿Alguien más? No, todos tienen en qué apuntar. Muy bien. ¿Qué ha hecho Dios por ustedes? ¿Tienes lapicero allá, Karen? Alguien que le lleve a Karen, por favor. Y una hojita. Bueno, estén escribiendo, por favor. No se distraigan. Estén escribiendo. ¿Qué ha hecho Dios por ustedes? Quizá ustedes digan: no, pero es que yo nunca he visto descender fuego del cielo. Pero tienen vida. Tienen sus brazos, sus piernas, sus ojos, sus oídos, su cabello. Porque hasta el calvo un día tuvo cabello. Tienen 10 dedos, no tienen 3.
Escriban qué ha hecho Dios por ustedes. Espíritu Santo, muéstrales hasta los detalles más pequeñitos, pero que son igual de importantes. Y los que están allí en internet, también escriban todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Tienen boca, pueden hablar. Tienen oídos, pueden escuchar. Tienen ojos y pueden ver. Tienen o tuvieron una mamá, un papá, que Dios los usó para que ustedes pudieran llegar a esta tierra. Tienen hermanos, hijos. Han tenido la oportunidad de ir al colegio, de estudiar. Pueden respirar. Tienen pies para caminar. Algunas tienen su esposo. Algunos tienen su esposa. Siempre hay un alimento en la mesa. Siempre hay algo especial para comer. Si Dios no hubiera dado provisión, no podrían tener todo lo que hoy día tienen. Pastora, yo no tengo casi nada. Tienes un techo donde vivir. Grande, pequeño, pero lo tienes. Tienes ropa porque Dios te la ha dado. Tienes salvación porque Él te la dio. No te canses de escribir. El Señor te ha dado una iglesia donde congregarte, donde formarte. Te ha dado una pastora a veces un poco intensa, pero una pastora que te ama. Después de ver a Elías obrar de 1000 formas en su vida, una palabra, digan una palabra de Jezabel lo llenó de temor. ¿Qué dice? Primera de Reyes, vamos a leer del 19, versículo 1 al 3, dice, 2. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¡Qué tremendo! ¿Quién era Jezabel? Era la esposa del rey Acab. Entonces el rey Acab llega y le cuenta todo lo que Elías había hecho. Y esa señora, su majestad la reina Jezabel, que además era una bruja,
de una vez dice, esa noticia para mí no es buena. Lo voy a poner en lenguaje de Delia. Esa noticia para mí no es buena, porque es que ¿cómo así que acaba de matar a los 400 sacerdotes que yo lidero para poder adorar a Baal, o sea, a Satanás? ¿Cómo se le ocurre a ese hombre haber hecho eso? Pues ahora viene mi venganza. Y entonces, como era la reina, cogió y le hizo una nota, porque no podía mandar un WhatsApp, y entonces hace una notica y le manda a decir a Elías: Elías, ¿sabes qué? Como me mataste a mis 250 profetas, mañana, o sea, en menos de 24 horas, te voy a matar. Y Elías, el que con abrir su boca y dar una palabra había provocado de parte de Dios que los cielos se cerraran y que no lloviera, el mismo Elías que resucitó al hijo, a través de él Dios resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, el mismo Elías que por la palabra tuvo una provisión para vivir en tiempos de escasez y generó que se multiplicara la harina y el aceite de la viuda, y para él y para la familia de la viuda nada escaseara. Ese que desafió a los profetas de Baal y los destruyó, ese que en un día degolló a 450 profetas de Baal, aquí lo vemos que ante una amenaza, ante un peligro, se llenó de miedo y huyó. Y yo no juzgo a Elías, y tampoco te juzgo a ti. Cuando empiezas a tener circunstancias difíciles, momentos difíciles en tu vida, y te llenas de temor, porque a muchos les ha sucedido. Viene el momento de estar bien y no, yo puedo con todo. Que se venga lo que se venga, que yo puedo con todo. Dios está conmigo. Pero viene la crisis, viene el problema, viene la dificultad, viene la falta de provisión, e inmediatamente esto ya es muy difícil. Yo de esta no salgo. Es que las otras eran más fáciles, pastora, pero esto sí es muy complicado en mi vida. Es que lo que he vivido es nada comparado con lo que me está pasando ahora. Es que la de ahora sí es la de rematar. Ya de esta no salgo. Tú has visto en tu vida la gloria de Dios. Has visto cómo Él te cuida, cómo Él te guarda, cómo Él está atento a ti, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Pero el problema que hoy tienes, grande o pequeño, te ha llenado de temor. ¿Y saben qué? Elías huyó, se fue. Y muchos siguen viniendo a la iglesia, pero huyen de buscar la presencia del Señor. Huyen de meterse más con el Señor para que Él les dé el diseño y la estrategia de cómo salir del problema. Y otros huyen tanto que ni a la iglesia vuelven. No, pastora, estoy tan en problemada que yo que voy a ir a la iglesia. No, pastora, yo no puedo. ¿Cuál es ese problema? Que tú lo estás viendo como ese decreto de Jezabel. Porque Jezabel le mandó un decreto de muerte. Ese mensaje era un decreto de muerte que atemorizó a Elías. ¿Cuál es ese problema hoy en tu vida que a veces piensas o dices, no, esto es terrible? ¿Yo cómo lo voy a salir de esto? ¿Yo cómo voy a... ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a solucionar esta crisis? Y toma allí la hojita, pasa una raya y escribe ese problema. Puede que sea de dinero, pero también puede ser un problema en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Puede ser un problema en tu trabajo que te ha tenido preocupado, inquieto.
Puede ser una relación con alguien, una enfermedad. Quizá dices, antes el dinero me alcanzaba, ahora ya no me alcanza igual. Es que no tengo amigos, necesito amigos. Hay tantos tipos de problemas que se empiezan a volver muy grandes. Y vamos a revisar, ya que escribieron, algunos tienen más de uno, muy bien, qué rico que se sinceren con ustedes mismos allí escribiendo. Además, yo no voy a estar leyendo esos papeles, no se preocupen, escriban con libertad. Vamos a ver cuál fue la actitud de Elías, porque vamos a aprender de esa actitud de Elías, que no fue muy buena además, pero qué chévere cuando el Señor deja historias ahí en su palabra que nos ayudan a ver cosas muy importantes como estas. Hasta el hombre más ungido de Dios puede tener problemas y a veces no sabemos reaccionar de la manera apropiada. Entonces podemos decir, es que los problemas no son solo para los menos ungidos, son para todos. Porque es que en los problemas aprendemos, formamos carácter de Cristo en nosotros. En los problemas el Señor nos enseña cómo enfrentar la adversidad y cómo fortalecer nuestra fe. Porque constantemente se los digo, una persona que no pasa por dificultad y problema, ¿cómo puede ejercitar el músculo de la fe? Es solo en medio de la dificultad que uno puede empezar a decir, tengo fe, o a decir, lo que yo llamaba fe, no es fe. Me falta mucho para tener fe. Pero el Señor quiere que seamos hombres y mujeres de fe. Entonces vamos a revisar, y allí en el versículo 3 dice la palabra: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un árbol, bajo un solitario árbol de retama, y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Miren, normalmente algunas personas cuando tienen un problema sienten temor, huyen, y algunos empiezan a hacer lo que hizo Elías. Tenía un criado, tenía un sirviente, y fue y lo dejó por allá, y él se fue solo, porque creen que en tiempos de problemas es mejor estar por allá escondidos en el último rincón de la casa y no volver a aparecer ni a contar, estoy con un problema. Y entonces por allá solos, ¿qué hace el enemigo? Los llena de más temor, hace crecer la duda en el corazón, porque solos somos presa fácil del enemigo. Y algunos dicen, no, sí, yo estoy en problemas, yo estoy bien, pastora, yo estoy bien, pero no los vuelve uno a ver, no vuelven a hablar, no se vuelven a reportar. Y déjenme decirles que para uno como pastor es un buen termómetro de que la persona no está nada bien. Así digan, estoy bien, no están bien, porque el enemigo provoca en ellos eso, que huyan, que se queden solos, porque en esa soledad el enemigo empieza a trabajar. Y de hecho la persona solita se aísla, pero el enemigo empieza a decirle, ¿sí ven que no están pendientes de ustedes? ¿Sí ven que lo dejaron solo? Nadie se preocupa por usted. Y en la iglesia dice que son una familia, y nadie llama, nadie escribe, nadie nada. Y resulta que cada uno solito se fue aislando, se encerró, y el enemigo ahí empieza a trabajar en el corazón de la persona. Elías, además del miedo de huir, estaba deprimido, porque el temor llevó a Elías a olvidar cada cosa
que Dios había hecho con él y a través de él. Y entonces, en medio de ese problema, él empieza a pedir morirse. Y yo me preguntaba algo. Yo decía, pero ¿cómo así? Que Jezabel le dice que lo va a matar y él empieza a huir para que no lo mate, pero empieza a pedir, Dios, mátame, yo ya no quiero vivir. Porque en medio de la crisis a veces nos volvemos incoherentes en lo que decimos. Nuestro actuar es diferente a lo que estamos pensando. Porque si él se quería morir, entonces ¿por qué no se quedó para que Jezabel en menos de 24 horas lo matara? Era lo más fácil. Pues si yo me quiero morir, pues que me mate Jezabel. Pero caminar yo no sé cuántos días, aguantar la inclemencia del tiempo, porque en ese tiempo no había avión, no había carrito, le tocaba caminar. Y se quería morir, pues quédese, y sin mayor esfuerzo Jezabel lo mata en 24 horas. Porque en medio de la crisis y del problema, muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que de verdad queremos. Y todo empieza, llega la dificultad, llega el problema y se empiezan a quejar. Así sea solitos allá en la casa, pero esto porque me pasa, pero esto porque a mí, es que esto no debería estar pasando, yo soy hijo de Dios, es que yo soy juicioso. A ver, mire, a muchos les pasa, llega el problema y la dificultad y se quieren esconder del problema, del Señor, de la iglesia, de la pastora, del líder, y se quedan solos enfrentando el problema. Olvidan lo maravilloso que Dios ha hecho por ellos en sus vidas y quieren morirse antes que enfrentar el problema. Ay, qué situación tan difícil. Y se les olvida que pueden enfrentar el problema con fe y con la certeza de que tienen un Dios que los va a sacar de esa situación. Que tienen un Dios que, por difícil que parezcan las circunstancias, Dios puede obrar. Y puede obrar en bendición. Hay personas que hoy están bien, arriba, contentos, alaban, y más tarde están, no puedo. Esto no tiene salida. Y les pregunta a uno, ¿cómo estás? Y algunos dicen, pues ni bien ni mal. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo te sientes? Ahí pasándola. Sigamos mirando la historia y vamos a ver cosas interesantes. Entonces, versículo 5. Aquí está hablando de Elías. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Miren, Dios sabía cómo estaba Elías, pero Dios no quería que Elías estuviera en esa condición y en esa situación. ¿Qué hizo Elías? Lo primero que hizo fue buscar un arbolito y dijo, bueno, aquí como que no me da tanto sol. Y ustedes han notado que cuando la gente está deprimida duerme. Esa es una característica de la gente cuando se deprime. Quieren dormir, porque en el dormir no piensan en el problema. No lo resuelven, pero no piensan en el problema. Entonces Elías se pone debajo del árbol y se acuesta a dormir.
Yo creo que él pensó, y déjenme especular un poquito, dijo, pues voy a dormir aquí. Aquí de pronto Jezabel no me encuentra pronto. Yo voy a dormir un rato para no estar pensando en que esa vieja loca me está persiguiendo. Porque huir es una manera de escapar a los problemas. Es no enfrentarlos para buscar una salida y una solución. Y muchos hacen eso, ¿saben? Y dicen, no, pastora, es que ahora duermo. He descansado. Pero no han buscado la presencia del Señor. Y lo hermoso en esta historia es que Dios no dejó solo a Elías, a pesar de que Elías quería estar solito. Él envía un ángel, y un ángel que le dice, levántate y come. Y qué tremendo, porque imagínense ustedes que estén en su casa durmiendo, o pónganse en la situación de Elías, y que llegue un ángel con pancito recién horneado. ¿Ustedes qué le dirían al ángel? De verdad, ¿verdad? No tan silenciosos. Yo creo que ninguno se queda callado cuando ve que es un ángel que le trae pan recién horneado, ¿o sí? Yo les digo yo qué haría. Estoy acostada y veo que me dicen, hola Delia, aquí le traigo un pancito del cielo. Yo les aseguro que lo primero que digo es, ¿qué? ¿Usted es un ángel? ¡Oh! ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? ¿Usted cómo llegó acá? Y ese pan huele rico. Ay, Dios me mandó, Dios me horneó un pancito así de sabroso para mí. ¡Oh! Ay, venga, y ese pan. Señor ángel, cuénteme cómo se hace el pan en el cielo, porque a mí me gusta cocinar. Entonces yo empiezo a preguntar, ¿cómo hacen el pan en el cielo? Pero no me quedo quieta, y menos hago lo que hace Elías. Se come el pan y sigue durmiendo. Ese hombre estaba de verdad deprimido. Ese hombre estaba de verdad más preocupado por su problema que por una manifestación sobrenatural que se estaba dando en su vida. Porque lo mínimo que uno hace es decir, Dios, gracias por ocuparte de mí, en mandarme este pan tan delicioso. Pero la palabra no cuenta que Elías haya hecho nada de eso. Por el contrario dice, se lo comió y se volvió a acostar. Y él le dice, el ángel le tiene que decir, levántate y come. Porque eso es lo que Dios hoy nos quiere enseñar. No importa el problema, la dificultad, por grande que sea, tú tienes que levantarte de esa postración. Tú tienes que levantarte, porque así como Elías recibió pan del cielo, tú también recibes pan del cielo cuando te levantas a buscar la presencia del Señor. Cuando en lugar de estar llorando todo el día por el problema que tienes, o estar apesadumbrado y sin saber ni qué hacer, más bien te vas a la presencia del Señor y te alimentas de Él. Porque allí en la presencia, ese alimento de Dios es el que va a traer paz, tranquilidad a tu vida. Y allí en ese momento, cuando te levantas, el Señor empieza a mostrarte qué hacer, cómo salir de la dificultad. Es que mi hijo es un hijo que está desobediente. Ah, bueno, el Señor te va a decir qué hacer con ese hijo. Y no es precisamente llorar todo el día. No es que mi hijo vive situaciones difíciles en su vida, en el colegio. Pues cuando tú te levantas y buscas al Señor, Él te dice cómo tienes que orar por tu hijo, cómo tienes que obrar en favor de tu hijo, cómo debes tratarlo. Hoy, en el entrenamiento de los maestros, ellos aprendían algo muy especial y no estaba previsto acá, pero quiero compartírselos, papás. ¿Ustedes sabían que la sobreprotección es una manifestación de rechazo? No sobreprotejan a sus hijos.
eso les hace daño. Los que no son papás todavía, no son mamás, apréndanlo. Apréndanlo. Después entraré en profundidad algún día y les enseñaré un poco más de eso, pero es muy importante entenderlo. Así como Elías recibió un pan del cielo, Dios tiene un pan del cielo para ti, para fortalecerte en este tiempo. Porque cuando ese ángel llega, el mensaje de Dios a través de eso es: no importa el momento que estés pasando, yo no me he olvidado de ti, yo no te dejo solo y yo soy tu proveedor en todas las áreas de tu vida. Pero si en tiempos de crisis tú dejas de alimentarte espiritualmente, vas a desfallecer. Y te va a pasar como a Elías. Le llega el pan calientico y solo se comió un pedazo y siguió durmiendo. Pero él tenía que comer de manera ilimitada. Y eso tiene que pasar con nosotros. No es que yo ya pasé de orar 5 minutos a 10. ¿Perdón? Aumenta. No, pastora, es que yo oro 1 hora. ¡Aumenta! Es que oro 2 horas. ¡Aumenta! ¿Qué le dijo el ángel entonces? Lo llama por segunda vez. Y le dice a partir del versículo 7: entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Levántate y come. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Hay crisis, hay problemas, hay dificultades. Levántate y come, no con escasez. Levántate y come del Señor, de lo espiritual, de su presencia, más y más, porque eso es lo que te va a fortalecer para poder vencer en la crisis, para poderte levantar y caminar. Y el ángel no le dice: y es que el tiempo que te queda por caminar es poquitico. ¿Sabes por qué? Porque quizá el tiempo de prueba, de problema, puede ser largo, pero el único que te puede fortalecer es el Señor. Es el alimento del cielo que tú y yo necesitamos para enfrentar los momentos difíciles. ¿Amén o no amén? Dios tiene una provisión sobrenatural para ti, de fortaleza, de revelación, de nuevas fuerzas. Pero debes, en medio del problema y de la dificultad, alimentarte del Señor. Y ese pan no está en una panadería natural. Ese pan tú lo buscas como pan del cielo, en lo secreto. En esos momentos de verdadera intimidad con Él, donde tú derramas tu corazón, le lloras a Él, te quebrantas, diciéndole: ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Cuál es el problema? No porque Él no lo sepa, sino que a Él, como buen papá, le gusta que nuestros hijos nos acerquemos y derramemos el corazón delante de Él. Pero hay gente que le llora a todo el mundo, que le cuentan sus problemas a todo el mundo, menos al que sí los puede solucionar, que es el Señor. ¿Cuántas veces Dios se empieza a manifestar en medio del problema y tú no lo reconoces porque sigues viendo todo de manera natural y no sobrenatural? ¿Saben que eso fue lo que le pasó a Elías? Vio pan y dijo: ah, sí, pan. Vio el ángel y, déjenme especular, seguramente estaba tan triste y deprimido que dijo: ve, quién sabe quién tuvo misericordia y me trajo pan. Pero no reconoció que era Dios
el que le estaba mandando a través del ángel esa provisión. Porque en medio de tus crisis, de tus problemas, de eso que te tiene quizá oprimido y afectado en este tiempo, siempre vas a ver a Dios, pero tienes que aprender a reconocer la manifestación sobrenatural de Él en tu vida. Que la crisis no sea más grande que el Dios que tú tienes. Ese alimento que el cielo envió lo fortaleció para seguir avanzando, porque Dios es bueno. Así es que digan conmigo: nuestro Dios es bueno. Y Elías entonces, cuando ya tomó la segunda parte del alimento, se levanta y avanza y llega hasta el monte Sinaí. En otra versión dice el monte Horeb, el monte de Dios, y se mete en una cueva. O sea, sale, pero se va para la cueva. Porque en medio de todo, él seguía afectado por el problema. Estaba en el monte de Dios, pero metido en una cueva. ¿En qué cueva te has metido tú? ¿En la cueva de la desesperanza? ¿En la cueva de la incredulidad? ¿En la cueva de la duda? ¿En la cueva de la imposibilidad? ¿O acaso estás metido en la cueva del para mí no hay respuesta? ¿En la cueva del para mí Dios sí que se demora en responderme y me hace pasar por unas que yo ni entiendo porque se supone que me ama? ¿En qué cueva estás? Porque puedes estar aquí, pero en tu vida espiritual, en tu manifestación, puedes estar metido en una cueva. Y miren lo que sucede. El Señor le habla a Elías, versículo 9, y le hace una pregunta. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Lo que le estaba diciendo es: ¿qué haces en una cueva, Elías? ¿Qué haces en la cueva de la duda, de la inseguridad, del temor, de la desesperanza, de la imposibilidad? Y yo quiero preguntártelo a ti. ¿Qué haces metido en esa cueva de la duda, de la incertidumbre? Porque si has visto a Dios obrar en tu vida, cuando llega el problema, ¿por qué te vas para la cueva? Vuelve a revisar ese papelito donde están las cosas que Dios ha hecho por ti durante toda tu vida. Y quizás son más, pero míralo. Mira todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué entonces estás donde estás en este momento? Con temor, con angustia, con duda en tu corazón. Y miren que ante la pregunta, Elías le contesta con queja. Y no lo hace una sola vez, 2 veces. Versículo 10. Miren lo que él contesta y es lo mismo en las 2 ocasiones. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas. Y yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Saben qué le estaba diciendo Elías? Le estaba diciendo: ¿sabes qué, Señor? Yo te he servido. Yo he sido fiel contigo. Yo he sido obediente. Yo voy a la iglesia. Yo procuro obedecerte. Y ahora me quieren matar. A ver. Te he servido y me quieren matar. O sea, no ha sido nada bueno lo que yo he hecho porque me quieren matar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo no sé si en algún momento de dificultad y de prueba le has dicho al Señor: ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? Señor, yo te sirvo, yo voy a la iglesia, yo no me pierdo ni la corrida de un catre en la iglesia, yo oro,
¿Por qué yo enfermo? ¿Por qué yo con problemas con mi mamá, con mi papá? ¿Por qué con problemas con mi esposa, mi esposo? ¿Por qué no me trasladan para el lugar que yo quería? ¿Por qué yo? ¿Por qué si soy tan buen empleado no me pagan el doble de lo que tengo? ¿Por qué me sacan de la empresa donde estoy? ¿Por qué yo? ¿Por qué con deuda, Señor? Porque muchas veces le echamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando. Y eso no puede seguir pasando, porque Él nos ama y Él es bueno. Y si permite procesos en nuestra vida, es para que el carácter de Cristo se forme en nosotros, para que aprendamos y desarrollemos fe, para que entendamos que quizá hay cosas que no las estamos haciendo bien y han traído una consecuencia equivocada a nuestra vida. Porque hay muchos raíces, orígenes para circunstancias que quizá tú estás pasando en este tiempo. Y entonces lo más fácil, la queja, lo más sencillo. Y entonces Dios le responde: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Le da una orden muy precisa. Y yo quiero decirte algo: llegó el tiempo de levantarte y salir de la cueva de la duda, de la cueva de la incertidumbre, de la cueva donde tú piensas que el problema es más grande que el Dios que tú tienes. Tú no puedes seguir postrado ni rendido pensando que la situación en la que estás es una situación que va a ser eterna. Porque tienes que entonces cantar la canción de un profeta que ya se murió. Nadie es eterno en el mundo. ¿Se acuerdan? Algo así decía. El profeta cantaba eso. El problema que tú tienes no es eterno, pero tienes que aprender a enfrentarlo. Tienes que aprender a hacer lo que Dios te manda hacer, levantarte y salir de la cueva. Porque le dijo el Señor, además de levantarte y salir de allí, ponte delante de Dios en la montaña. ¿Y eso qué implica? Dejar la postración, la preocupación y buscar más y más la presencia del Señor. Y cuando le dice, ve a la montaña. Y cuando uno va a subir una montaña, ¿es fácil o es difícil? Es difícil, porque subir la montaña cuesta, implica sacrificio, implica esfuerzo. Pero subir la montaña cada día para verlo a Él y disfrutar de su presencia, aunque no es fácil, es lo mejor que nos puede pasar siempre. Y tú puedes decir: tengo que ir a la montaña a buscar al Señor. Ay, pero yo estoy cansado. Yo no quiero, es que no siento ganas de orar. Es que no siento ganas de adorar. Es que aquí no se trata de sentir ganas, sino de hacerlo. Porque mi espíritu necesita conectarse con el Espíritu de Dios. Y cuando me conecto con el Espíritu de Dios, estoy yendo a la fuente que me llena de fortaleza, que me da ideas creativas, que me da diseños para salir de esa dificultad. Elías pensaba ver a Dios. ¿Y saben que Dios se manifestó de la manera más inesperada? Sigamos leyendo, versículo 11. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado un terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. En medio de tus problemas,
No esperes ver las cosas más extraordinarias y estruendosas para creer y entender que Dios está contigo y que Él te ayudará y te responderá. Porque aún en el suave susurro, Él se manifestará y empezará a obrar en tu vida. Es que a veces, si no vemos que caiga el fuego, entonces decimos, Dios no está conmigo. Si no vemos que en la cuenta aparecen 5 millones de pesos para ir a pagar, entonces Dios no está conmigo. Pero te está dando la provisión del día a día, de manera sobrenatural, a través de alguien. Aprendamos a reconocer a Dios en todo lo que sucede en nuestra vida. Y estando en la entrada de la cueva, porque Elías salió, vuelve a escuchar una voz. Entonces una voz le dijo, versículo 13 y 14, ¿qué haces aquí, Elías? Y él volvió a responder con la queja. No lo vamos a leer, ya la leímos. Vuelve la queja. Pero aquí esto me encantó. Dios le responde de una manera diferente a Elías. Una manera que hizo que Elías entendiera que el decreto de Jezabel no se iba a cumplir, que no tenía por qué tener temor, porque Dios estaba con él. Vamos a leer, y ya con esto voy cerrando, versículo 15. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después, unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Elías se levantó, salió de la cueva, percibe la presencia de Dios, pero ahora Dios le estaba diciendo algo como esto. No se lo dijo en sus propias palabras, pero nótenlo en lo que sucedió. Dios no empezó a decirle, ay, pobrecito Elías, aquí viniste y me encontraste y yo me voy a poner a chocholearte. Aquí viniste y me encontraste y entonces yo me voy a dedicarte a decir, ay, pobrecito Elías, qué pesar. Dejémoslo aquí escondido en una cueva porque pobrecito Jezabel lo quiere matar. No. Elías vuelve y se queja y miren lo que el Señor hizo. Le dijo, te devuelves, devuélvete. Y vas a ir y allá en ese territorio de donde venías hay un propósito que cumplir. Lo mandó a enfrentar el problema, pero además lo envía a cumplir un propósito. Y yo creo que en ese instante, con esa palabra del Señor, Elías entendió, no, a mi Jezabel no me va a matar. Porque si el Señor me está mandando a la misma tierra de donde yo me vine corriendo y me manda con un encargo específico, pues hasta que yo no termine ese encargo, mi vida no se va a acabar. Y entonces pasó del temor a entender, tengo que enfrentar el problema y hay un propósito de Dios. Y cuando tú entiendes que debes enfrentar el problema y que además de eso hay un propósito que Dios ha marcado para tu vida, no importa que el problema que tengas sea gigante, en Cristo tú lo puedes vencer. El problema no te va a vencer a ti, porque Dios va a estar contigo para que tú venzas el problema y además cumplas el propósito que Él trazó para tu vida. Ningún problema puede volverse en ti el obstáculo que te impida ver que hay un propósito que tienes que cumplir y que mientras no lo cumplas, el enemigo
no puede hacer nada contigo. Vas a cumplir ese propósito. El problema es que hay gente que todavía no conoce el propósito de Dios para su vida. Y piensan que su vida es comer, dormir. ¿Cómo es que dice la biología? Ya me olvidó. Nacer, crecer, reproducirse y morir. ¡No! Ese no es el propósito de los hijos de Dios. Por cierto, Elías no murió por causa de Jezabel. Por si alguno no se ha leído la historia. Yo quiero decirte esta noche, estoy pensando en que esta noche predico también. Yo quiero decirte algo. Muchas veces te has quejado, así sea chiquitico, porque olvidas que si hay un propósito, el Señor te va a ayudar a cumplirlo. Y desde que tú le creas al Señor, Él va a estar contigo para ayudarte a cumplir ese propósito. Así es que el problema no te va a acabar, el diagnóstico médico no te va a acabar, las deudas no te van a acabar, porque el Señor tiene un propósito para tu vida. Ese hijo rebelde, difícil, Dios lo va a transformar, pero tú necesitas levantarte a enfrentar el problema. Y al enfrentar el problema no es a pelea, no es a puño y patada, es con diseños del reino de los cielos. Dios le recuerda a Elías su comisionamiento y lo envía a continuar cumpliendo el propósito. Cuando tú reconoces el propósito que tienes que cumplir en esta tierra para el Señor, sabes que no importa el problema, lo vas a enfrentar de la mano de Dios y lo vas a superar. Y siempre Él te sustentará de manera sobrenatural y Él se manifestará a tu vida, así sea a través de susurros, pero tú vas a aprender a reconocerlo. Recuerden siempre esto: cada uno de ustedes tiene un propósito que cumplir, y lo que están viviendo es parte de un proceso para seguir creciendo en el Señor. Y si pasamos en bendición este proceso, el Señor nos promueve y nos lleva a nuevas dimensiones en su relación con Él y en nuestra vida para manifestar que somos hijos de Dios. Tú no serás vencido por el problema que hoy enfrentas. Confía, porque nuestro Dios es bueno. Pónganse sobre sus pies, por favor, y tomen ese papelito nuevamente. Y vuelvan a leer. Lee todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti a lo largo de tu vida. Léelas. Y después de leer todas las cosas buenas, lee el problema que allí escribiste. Y yo te pregunto, ¿crees que tu Padre, tu Dios, no podrá vencer ese gran problema? Tu Dios es el mismo de Elías, pero además es tu papá. Y Él le ha dado sentido y propósito a tu vida. Así es que avanza, avanza, avanza. Confía en Dios, porque nuestro Dios es bueno.
Elías salió en victoria. Y si Elías salió en victoria y esa historia el Espíritu Santo hizo que quedara en la palabra, es para enseñarnos que así como Él, tú vas a salir en victoria, porque nuestro Dios, dígalo conmigo, es bueno.